Buenas tardes, bienvenidos a Sostenible Pura Vida y a esta linda plática que vamos a tener hoy con la señora Irene Weiss desde Argentina. La charla de hoy se llama Inundados en Plásticos, así que ya vamos a dar inicio. Vamos a poner aquí el comentario. Ok. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bienvenida. Bueno, un placer, la verdad que me encanta hacer estos vivos porque sé que es muy útil para la gente, que aunque no lo puedan ver en el momento, después quedan subidos, así que mucha gente después hace los comentarios con posterioridad. Vieras que tengo esa suerte que mis seguidores muchos los ven, siempre los dejo grabados porque un montón de gente me dicen, vengo saliendo al trabajo, estaba haciendo la cena, así que por eso siempre trato de guardarlos. Pero muchísimas gracias por estar acá, tu tiempo vale oro y mientras va llegando la gente, quisiera como que hagas una breve introducción para los que no te conocen, lo que más te encanta de todo este tema de cambio climático, lo que tú quieras compartir. Bueno, mira, bueno, ya nosotros decimos mirá, acá ustedes dicen mira. Sí. Los argentinos, pero en particular los porteños, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que nos dicen porteños porque estamos al lado del puerto, eh, es muy gracioso porque la forma de hablar creo que es única en toda América Latina. Eh, Mira, yo estudié biología primariamente como licenciada en la Universidad de Buenos Aires, pero cuando yo me gradué en los años 70, la verdad que la ecología estaba recién empezando. Y yo sinceramente quería ser ecóloga y trataba de aprender no solamente a remediar los ambientes que estén, digamos, estropeados, como están ustedes haciendo ahora con las playas ahí en Dominicana, sino tratar de prevenir, de ver qué se podía hacer para, ya en ese momento se pensaba en las formas de prevención. Estoy hablando de hace más de 40 años atrás, 40 y Ujú, pico años atrás. ujú. Entonces, me presenté una beca para ir a estudiar a Estados Unidos y bueno, la gané y me fui, la verdad que apliqué a 4 universidades, las 4 me aceptaron, entonces después le dije a mis padres, ¿cuál elijo? Me dice, eso te pasa por aplicar al máximo de posibilidades. Todo el, mundo, todo el mundo hace eso porque en realidad nunca sabes quién te acepta y quién no te acepta. Bueno, Claro. yo tenía buenas calificaciones, buen nivel de inglés, entonces empecé a investigar un poco, a asesorarme con mis profesores y me dijeron que la Oregon State University era como la Harvard de las ciencias ambientales al noroeste de Estados Unidos, porque tenía yo quería hacer ecología acuática y tenía varias estaciones hidrobiológicas en las Rocky Mountains, o sea, en las rocallosas, también cerca del mar, y, y bueno, la verdad que no lo dudé y no me arrepiento porque fue maravilloso. Lo único que, bueno, yo era muy jovencita, yo me gradué de la licenciatura a los 21 años y cuando me apliqué a la beca y la gané tenía 22. Entonces mi papá, que era bastante guardabosque, como se solía hacer en esa época, le dijo a mi novio en ese momento, el que después fue mi marido, le dijo, no, de novios no se van solos, primero se casan. Así que me casé y nos fuimos para allá y bueno, y después fue bastante bueno porque cuando volví a la Argentina no había ecólogos acá, entonces tuve trabajo y aparte la OEA después me contrató para trabajar en 3 países de Centroamérica continental. Estuve en Costa Rica, en tu país, en San José, por muy poco tiempo. Estuve Ajá. después en Panamá en Managua, en Nicaragua, porque en Nicaragua tenía un problema muy serio de contaminación de agua. Y en Panamá también, por todas los trasvases del canal de Panamá y tenía algunos Claro. problemas. Y después cuando volví, se ve que les gustó mi trabajo y tuve buenas calificaciones durante mi primer posgrado. La OEA me ofreció un segundo posgrado, una beca también para ir a México a estudiar evaluación de impactos ambientales, porque en ese momento, esto fue bastante después, yo volví a Estados Unidos en el 82
Y después esto en los 90 aparecieron las computadoras Pentium personales, entonces toda la evaluación de impacto ambiental empezó a hacerse con computadoras personales, Pentium, que bueno, ahora cualquier celular de estos es Es una una computadora. supercomputadora al lado de la Pentium, ¿no? Pero bueno, había que georreferenciar todos los datos alfanuméricos, o sea, todo lo que se escribía en planillas había que georreferenciarlo en mapas digitales, que era totalmente nuevo, yo no sabía cómo se hacía eso, así que bueno, fui a aprender eso, y cuando volví a la Argentina, bueno, ya tuve trabajo, fui investigadora, trabajé en gestión, y la verdad que ya a los 60, con 40 años de servicio, me jubilé, pero me quedé con las cátedras de la universidad. O sea, en este momento solamente, que ya es bastante, dicto clase de grado y posgrado en la universidad. Así que ese es un poco el resumen. Y tus alumnos te adoran, están felices. Me encanta Ay, dar Cele, clases. pues qué experiencia más linda, qué lindo encontrarnos. Todavía siento que hay esperanza para los que no estudiamos, que no somos ambientólogos, pero que teníamos esperanza por lo menos de ser ambientalistas de corazón, como lo llamo yo. Pero vos Y estudiaste, ¿cómo que no? Estudiaste administración de empresa, bueno, otras cosas. No importa. exacto. Todos, mira, ¿sabés lo que decía Einstein? Einstein decía que todos somos ignorantes, solo que en cosas diferentes. Porque siempre, es una frase fantástica que a mí me encanta repetirla, porque yo no sé nada de administración de empresas, realmente, ¿no? Lo poco que sé lo escuché de oído de mi marido que era Claro. contador, pero no tengo ni idea. No, sí, claro, lo que pasa es que a mí me pasa, yo soy muy perfeccionista y como que uno quiere saber de todo. Cuando yo me meto en algo como que quiero ser perfecta en eso, lo cual es imposible, pero bueno, yo digo que algo bueno tiene que tener también eso, ¿verdad? Porque yo soy muy apasionada, ves que yo empecé este tema este año y de una vez empecé a ver muchas cosas que antes no las había visto. Y por ejemplo, lo de dejar de teñirme el pelo, yo tengo 40 años, pero como puedes ver, ya estoy bastante blanca. Pero cuando me puse a analizar qué hacía con ese montón de plásticos, todo el agua que contaminaba, yo dije, ¿qué? No, para algo hicieron las canas, o sea, ¿por qué sigo yendo a encontrar la naturaleza? Yo lo Entonces, mismo, mira, yo lo mismo, tengo canas por todas partes, igual. entonces creo que hay que romper mitos de cosas de que la mujer se tiene que ver perfecta, que si no se tiñe no se ve linda. O sea, yo lo hago como un sacrificio por el ambiente, porque si es un sacrificio, tal vez porque mucha gente dice, pero estás muy joven y no sé qué. Pero ya pasó como a plano secundario, digamos. Pero Sí, en realidad, la verdad que es muy valioso lo que estás haciendo con las playas de Dominicana. Realmente yo te admiro porque en este momento de pandemia, no sé cómo están las cosas allá, pero acá está muy bravo en la ciudad de Buenos Aires. Sobre está todo muy la bravo. gente de nuestra edad. Bueno, yo soy mayor que vos, pero yo la verdad que trato de salir lo menos posible, lo más indispensable, casi todo pido por internet o por teléfono que me traigan a casa, Claro. porque no me quiero exponer. Sí, yo bueno, yo he estado tomando vitamina C. Bueno, te confieso que en marzo y abril estuve tomando de hecho sobredosis de vitamina C a propósito porque escuché muchas personas que lo recomendaban. Entonces yo tomo magnesio, lisina, tomo vitamina C todos los días, tomo hierro. Bueno, estoy tomando mi vitamina D, o sea, así le estoy dando al cuerpo buena alimentación, ejercicio, haciendo todo lo que se puede, porque desafortunadamente no todos podemos quedarnos todo el tiempo en la casa, nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? O sea, no todo el mundo está en una realidad de poderse quedar encerrado. Ojalá yo tuviera un trabajo que sea home office, ¿verdad? Que uno le dicen, bueno, conéctese desde la casa, pero ahí no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces eso es, ahí yo pienso, más bien aprovecho para preguntarte, o sea, ¿qué harías vos en eso? ¿Qué le podrías recomendar a las personas que hagan eso? ¿Alimentarse bien? ¿Tratar de hacer Sí, ejercicio? bueno, en realidad yo no soy médica, pero Pero yo tengo la suerte de poder tener un trabajo como office, porque en este momento en la universidad no hay otra opción que no sea a distancia. ujú, Entonces, por suerte, se puede trabajar home office. Sin embargo, yo tenía algunos cursos programados para viajar por el interior de la Argentina, que no los pude hacer. En algún caso lo pude hacer online, pero en otros casos me dijeron realmente de dejarlo para cuando se pueda viajar, porque prefieren que yo esté ahí
en persona, me quieren llevar a ver cómo hacen los trabajos prácticos, a campo, entonces no es lo mismo. Pero bueno, algunas conferencias sí las pude dar online por vía remota, por estas plataformas, ¿no? Por Zoom, por Jitsi, bueno, el Blackboard Collaborate que se usa mucho en las universidades, o el Classroom, pero la verdad que no es lo mismo, por supuesto. Esta mañana estuve dando clases desde muy temprano los chicos me decían, ay, porque ellos me tuvieron, los que tuve esta mañana me tuvieron hace 2 años, en primer año, y ahora están en tercero de la universidad. Entonces, ay, profe, qué ganas de verla, qué ganas de abrazarla, porque me quieren un montón. Son chicos que los tuve desde el principio. Claro. Y ver cómo crecieron en 3 años de universidad y lo que aprendieron es otra materia, y todo lo que les sirvió, lo que yo les dije. Bueno, eso es lo más gratificante que a los que somos docentes nos puede pasar. Así que, bueno, vamos a hablar de los plásticos, porque ya tenemos... porque si no van a decir, estas se juntaron para hacer una charla de amigos. Ya hicimos quórum, que era lo que estábamos esperando, ahora sí entremos en materia. Lo que sí controla la hora, porque porque tengo miedo que se nos pasa tan rápido. Sí, y les voy a pedir que por favor, si quieren hacer preguntas, usen la cajita que está ahí para que no se me pierdan, porque a veces escriben y cuesta leer ahí entre los saludos y todo. Bueno, doña Irene, ¿por dónde empezamos en este tema tan interesante? ¿Cómo llegamos a tener islas plásticas, tal vez? Sí, bueno, las islas plásticas son 5, lamentablemente hay un par que son tan enormes como todo el continente europeo. Están en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur, el Atlántico Norte, el Atlántico Sur y el Índico. Y no están en el Índico Norte porque no existe, porque no hay Índico Norte. Pero ahora se está formando una en el Mediterráneo, te cuento, porque el Mediterráneo es un problema, sobre todo ahora con la pandemia. Lo que más estaban apareciendo en las costas son barbijos. La gente en Italia, en España, en toda esa zona en Grecia, estuvieron usando una cantidad de barbijos descartables tremendos, sobre todo la costa del Mediterráneo que da hacia Europa, digamos, ¿no? Hacia el lado africano, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo el otro día, me agarré de la cabeza, el 95% de los residuos del mar son plásticos. En el Mediterráneo, aproximadamente el 54-55% de todos los residuos plásticos del mundo están en el Mediterráneo, que es el más chiquitito y el más cerrado de todos los mares, porque pensemos que tiene la desembocadura nada más que en el estrecho de Gibraltar. Entonces, y muchos son microplásticos, que es mucho peor, que ahora vamos a contar un poco cómo es que aparecen estos famosos microplásticos. Así que la verdad que es un problema muy serio. Las islas estas se van moviendo al compás de las corrientes marinas, es decir, la mayor parte de los residuos provienen del continente, aproximadamente un 80%, vienen por los ríos hacia el mar o por la lluvia, que cuando va, digamos, escurriendo hacia los niveles de más altura, hasta la menor altura respecto del nivel del mar, que es el océano, ahí llegan estos residuos plásticos del continente. Entonces, se van moviendo, se van con el oleaje, con el viento, etcétera, y van llegando a la parte donde están las corrientes marinas, que si buscan en internet van a ver en la parte de imágenes las corrientes marinas, ahí están las neutras, que son muy poquitas, en negro, y después en azul las que son corrientes frías, y en rojo las que son cálidas, que en general en los trópicos nacen las cálidas, que es lo que en realidad tiene más afinidad con mover los plásticos, porque son muy livianos y es como, parecería que tuvieran algún tipo de afinidad más con el calor. Entonces, es muy preocupante porque realmente o sea, el trabajo que estás haciendo vos, por ejemplo, en las playas, en la costa, lo hacen un montón de ONGs, desde embarcaciones que se acercan hacia las islas de plástico, sobre todo en el Pacífico Norte y el Atlántico Norte, y bueno, y tratan de recolectar y clasificar todo lo que se pueda, pero es un trabajo de hormiga y se produce más de lo que se es increíble. trabaja. Es increíble. Yo ahorita que andaba en Wivia, que está a 15 minutos de donde vivo, lo que fui a ver qué eran los microplásticos que habían y es foam, muchísimo foam, por ejemplo, y eso es muy liviano. Entonces, cuando uno tamiza en la arena, sale volando, entonces es como vos decís, trabajo de hormiguita.
Sí, quiero aclarar que lo que ustedes llaman foam, acá le llamamos telgopor, que es el poliestireno expandido, es el que Sí. se usa en los envases de plástico, Todo el digo, mundo le tiene nombres diferentes. claro, Nosotros en Costa Rica le llamamos estereofón y aquí le llaman hielo seco, si no me equivoco. Pero sí, nunca digo el nombre, el nombre científico, PS, el 6. no, no, es claro, es Sí. poliestireno expandido. En realidad el poliestireno es el de pelotitas gruesas, que es el que vos Ah, decís que sale volando, que es el que se sí. usa para los envases de helado, que Para todos los o para algo productos. caliente. Digamos, se puede poner algo caliente o algo frío y mantiene la temperatura. El hielo seco no conviene ponerle ese nombre porque es otra cosa. Pero después el poliestireno expandido es el que le agregan unos componentes que hacen que las pelotitas desaparezcan, se vuelve más brilloso, se estira como un chicle, ¿no? Y se puede dar la forma de una bandejita o de un vaso para café. Esos son peores porque es complicadísimo el reciclado y bueno, realmente de un tiempo a esta parte la mayor parte del poliestireno expandido es así. Por suerte Así. hay muchos lugares donde se está dejando de emplear, no menos mal. En Costa Rica supuestamente lo prohibieron, pero creo que están dando como un periodo ahí para terminar de sacar todo lo que ya está producido, porque ¿qué hacen con todo eso, verdad? Claro, y hay Pero gente que no se da cuenta que es un tipo de plástico, es un derivado es uno de los plásticos. Te cuento un poco de los microplásticos, si querés, que sí, había por gente favor. que estuvo preguntando, también me estuvo preguntando en privado. Bueno, el tema es así. Yo justamente hablé de este tema, también hice un vivo que lo pueden ver porque quedó grabado el IGTV de Fashion Revolution, que es de Argentina, que es una ONG internacional que tiene un capítulo en muchos países, y con la directora, que es una voluntaria, con Jessica Puyo, que es una chica que hace, digamos, economía circular, hace accesorios, carteras, cinturones, con todo lo que sea, digamos, desecho, plástico, ¿no? Es increíble, hace unas cosas fabulosas. Wow. Y quedó grabado digamos ahí, en Fashion Revolution, en el mes de Lo voy a julio, buscar. que fue el mes de julio, lo comento justamente porque se llamó Julio sin plásticos. Y se Ajá. habló mucho de los microplásticos. Y hay gente que se lo perdió porque por distintas razones, porque justo cayeron las vacaciones de invierno, tenían a los niños en casa, tenían que ocuparse en tema de pandemia sin empleada de los niños, de estar todo el tiempo encima Claro. de ellos, sin escuela. Entonces me estuvieron preguntando, sabiendo que por los posteos que hicimos que íbamos a hablar de este tema, y entonces quiero aclarar bien cómo es el tema de los microplásticos. Hay de dos fuentes. Los microplásticos pueden ser, por un lado, fabricados especialmente, eso se llaman los microplásticos primarios, que hoy se están ya prácticamente dejando de usar por lo que se ve, que ahora voy a comentar de los efectos que produce en la fauna sobre todo, que son los que, en general los microplásticos, la clasificación es todo lo que tiene menos de 5 milímetros, o sea, de medio centímetro, ¿no? Todo lo que es más chiquito que eso, de ahí hasta micrones, bueno, todo eso se considera microplástico. Entonces, los que son de fuente primaria son los que se fabricaban especialmente, unas microbolitas para poner, por ejemplo, en los dentífricos, para poner en lo que hace peeling para la piel, las cremas, sobre todo para la cosmética. Pero es un poco ridículo porque con el tiempo los investigadores se dieron cuenta que lo que en realidad limpia los dientes es el cepillo, y uno puede usar, y da el rico gusto, digamos, la pasta, pero no es Ajá. necesario ponerle esas bolillas porque la fricción del cepillo se puede usar inclusive si uno no quiere tener el gusto a la pasta, hasta bicarbonato, ¿no? Hacer una pastita con bicarbonato que se usa para cualquier cosa, bicarbonato de sodio, que no pasa nada si uno se lo traga, al contrario, se utilizan las comidas como leudante, ¿no? Muchas veces. Ah, Entonces, la verdad que no tiene mucho sentido. Y el peeling de la piel se puede hacer con arena, con sílice, que es uno de los componentes más abundantes de la corteza terrestre, está por todas partes. Entonces no tiene ningún sentido fabricar estas bolitas, de toda una industria atrás, de estas bolitas que ponen en los cosméticos simplemente para que muestre un brillito la crema, lo cual es absolutamente ridículo y muy dañino para el ambiente, es tremendo. pero Esa sería entonces la eso fuente. está en la pasta de dientes. Claro, muchas pastas de dientes venían con microplásticos, ahora los están ya eliminando. Ahora en Ah, este tiempo, o sea, estamos en una transición, pero hasta el año pasado casi todas las pastas de dientes traían
microplásticos. Lo que pasa que está digamos, la movida que están haciendo todas las ONG a nivel mundial, que realmente no les quedó alternativa a los fabricantes que no ponerlo, porque la gente en cuanto lee o en cuanto sabe que eso tiene microplásticos, deja de comprarlo. Entonces, por eso el poder del consumidor de saber leer una etiqueta y de elegir, ¿no? Bueno, esas serían las fuentes primarias, pero después tenés, otra fuente primaria también importante es lo que se llama, entre comillas, el ADN de los plásticos, que son unos glóbulos que fabrican para hacer todos los otros tipos de plásticos que se conocen, ¿no? Entonces, esos en el transporte, por ejemplo, en trenes o en distintos vehículos o en embarcaciones, se pierde siempre algo de materia prima y eso también contribuye a formar los microplásticos. Esas en general tienen medio milímetro, son de los microplásticos más grandes. Le dicen glóbulos, son como, parecen unas pelotitas, pero es muy peligroso porque las aves lo confunden con semillas o con huevos de algún pez, por ejemplo, las aves marinas como las gaviotas, ¿no? O las pardelas en Europa. Hay un biólogo en Holanda que se llama Flanagan que hizo un trabajo increíble viendo recogiendo las aves costeras y viendo por qué habían muerto, porque estaban muy delgaditas, muy flaquitas, con las alas quebradizas, y entonces vio que el estómago estaba lleno de plástico. El problema es el siguiente, que yo hoy algo te contaba en privado. Nosotros, por ejemplo, cuando dejamos de comer, salvo que tengamos una patología como la anorexia, que ya, digamos, es algo que no es normal, digamos, que no nos damos cuenta que tenemos hambre y perdemos el apetito, sobre todo la gente que tiene anorexia nerviosa, pero si no, uno pasa varias horas sin comer y enseguida, acá decimos que le pica el estómago, o sea, es el estímulo que le manda el cerebro al estómago que está vacío, y dice, comé porque no tenés nada en la panza. Nosotros decimos nos pica la tripa en Costa Rica. Sí, la tripa, o acá le dicen en lunfardo, en el argot español le dicen, en Buenos Aires le dicen me pica el bagre. No, el bagre es un pez. Bueno, es lo mismo. Bueno, la cosa es que nos damos cuenta, si estamos sin comer muchas horas porque tenemos raciocinio, bueno, entonces vamos y comemos, miramos el reloj, a ver cuánto hace que no comemos, bueno, hace un montón y comemos. Los animales no tienen esa posibilidad de saber, se guían por las horas del día y de la noche, digamos, de acuerdo a la luz solar, pero no tienen la posibilidad de saber cuánto hace que comieron. Entonces sienten ese estímulo que llega directamente al estómago, desde el cerebro, cuando tienen el estómago vacío. Pero ¿qué pasa con los plásticos? Los plásticos fueron pensados cuando se gestaron, digamos, de la industria del petróleo, para ser muy resistentes a los pHs muy bajos, o sea, la acidez. Entonces, cuando están en el estómago, que hay no sé, el ácido clorhídrico, por ejemplo, del estómago, para la digestión tiene pH 3, que es bajo, los plásticos no se degradan, no se desintegran inclusive con esa acidez. Entonces, ¿qué pasa? Un pájaro o una ave costera come algo de estos pelotitas de foam, como dicen ustedes, o de telgopor o de poliestireno, como decimos acá, y empieza a llenarse el estómago con eso. Entonces pasa un día, no come porque no tiene el estímulo al cerebro de apetito. Pasa otro día, no come, pasa una semana, no come y se termina muriendo porque no comió, o sea, por desnutrición. Por eso quedan tan delgaditos, tan flaquitos, muertos en la costa. Y después cuando le abren la panza y ven qué tienen en el estómago, tienen puro plástico. Entonces es muy peligroso, eso es uno de los problemas. Después otro problema es los otros macroplásticos que se enganchan, o las tanzas en los cuellos de los animales o de las tortugas, ¿no? Esos aros de plástico que se ponían antes. Y las redes son un montón, yo he visto redes por montones. Sí, redes o esas argollitas de aceite que se ponían en las latas de cerveza y de bebida gaseosa, que ahora ya acá se están reemplazando, pero cuando una tortuga se les engancha con eso en el mar y crece, pongan en internet después en imágenes tortuga guitarra y van a ver que crecen con la forma como de una guitarra, porque en la parte donde está la argolla no puede crecer el caparazón, entonces es una deformación que después le altera todos los órganos internos a la pobre tortuga, bueno, y en el cuello de muchos animales marinos como lobos marinos, focas.
con el tema de las redes, ¿no? Que es todo un tema. Bueno, entonces, yo ya te conté los los microplásticos primarios. Y los microplásticos secundarios, justamente, son derivados de los plásticos de mayor tamaño, a 5 milímetros, que se van rompiendo justamente por distintos componentes que le ponen, como no son degradables por acción biológica, porque no hay bacterias y hongos de la putrefacción que lo puedan degradar, sí hay por ahí agregados químicos o mismo factores físicos, por ejemplo, un plástico que queda mucho tiempo expuesto a la luz del sol, como los plásticos son livianos y flotan en el mar, la luz del sol permanente durante el día hace que se vayan resquebrajando, que se vayan rompiendo en partículas más pequeñas y es mucho más difícil después de localizarlos, de encontrarlos y de sacarlos. Claro. Entonces, esa sería la fuente secundaria. Otra fuente secundaria, por ejemplo, es, por ejemplo, no sé, se me ocurren en este momento miles, pero una de las fuentes más comunes es en las autopistas o en las calles, la fricción de los neumáticos. Cuando uno va cambiando los neumáticos de los autos o de los buses, permanentemente esas gomas, no es caucho como se hacía al principio que se usaba caucho vegetal, ahora es goma que deriva del petróleo, entonces se van rompiendo pequeñas partículas de esa goma que también es un derivado del petróleo dentro del mismo grupo de los macroplásticos, que son más de 100, y eso también se convierte en microplástico. Yo digo que son más de 100 porque la gente tiene el criterio errado, no es culpa de la gente, es por falta de información, que los plásticos son los que tienen el número 1 a 7, viste que vienen en el triangulito, que son los que se pueden reciclar. Correcto. Uh-huh. Pero no, pues en realidad de 1 a 6. No, porque de 1 a 6, porque el 7 sería otros, o others en inglés, que sí. Entran todos los que no se pueden, los que no tienen valor agregado para reciclar, que son el nylon, el polietileno, el poliestireno expandido, el acrílico de la ropa, y todos estos microplásticos traen un problema muy, muy, muy serio. ¿Sabes cuándo se produce en gran cantidad? La gente se va a agarrar de la cabeza cuando cuente esto, pero hay una fábrica de microplásticos en cada una de nuestras casas, en las lavadoras, en los lavarropas, porque cuando vos usás jabón, por eso aparecieron ahora más jabones líquidos para el lavarropa de baja espuma que el jabón en polvo, porque el jabón en polvo aumenta la fricción, entonces hay que tratar de evitar el jabón en polvo y usar jabón líquido. Bueno, yo uso líquido. Claro, yo también. Y hay que agregar en lo posible suavizante, o sea, evitar la fricción de la ropa, y uno se puede dar cuenta si eso mejora o no, si una vez por semana vigila, mi lavarropa, por ejemplo, tiene abajo el filtro, ¿no? Que es una rosca que uno lo saca y va viendo la pelusa que va quedando de la ropa, que esa pelusa no es ni nada más ni nada menos que fibras de microplástico. Claro. Entonces, la verdad que yo me estoy dando cuenta que desde que uso jabón líquido ya hace bastante tiempo. Y además, bueno, trato de comprar ropa que no tenga, es muy difícil encontrar ropa que no sea sintética, pero sí, dentro de lo posible. Que sea algodón orgánico certificado, que esté certificado, por ejemplo, ¿cómo se llama este que es cáñamo o qué más, de bambú? No sé. Sí, no, y la ropa, por ejemplo, de verano puede ser de lino o de algodón, y de invierno lana de cualquier animal que produzca lana, porque total eso no significa, no se lo sacrifica. El problema es que la gente dice, ay, sí, yo no quiero lana porque atrae las polillas. Pero la verdad que, bueno, ponerle una bolsita con lavanda y no vas a tener polillas. Sí. Esto es de lana pura, por ejemplo, que yo lo compré en la Patagonia, en un productor original. Esto es de algodón puro, pero es difícil encontrar. Es difícil y debe ser costoso. ¿Vos conocés la Cora Bowl? Es una bola que uno echa en la lavadora y recoge todas las fibritas. Sí, sí, sí. Debes de haber varias. Sí, acá también hay, pero también después, ¿qué haces con eso? ¿Lo tirás a la basura? Está bien, no sé si va al mar, pero va a un relleno sanitario. No va a ir al desagüe, pero va a ir a un relleno sanitario. El problema es cuando de la lavadora va al desagüe y después eso va a la cloaca y de eso llega al mar. Yo lo metería a un ecoladrillo, a una botella de amor, como le llaman ustedes. Sí, sí, eso también es un... Mira, es que en esto yo siempre lo digo, que hay veces que uno quiere encontrar la respuesta perfecta, pero es que yo creo que ya pasamos el punto de poder haber
tomado decisiones de analizar antes de diseñar cosas, bueno, ¿y qué va a pasar después de, verdad? Ahora estamos con esta era de rediseñar, que no es todo el mundo que quiere rediseñar, mucha gente quiere mantenerse en lo que está haciendo en su zona de confort y mantener los productos tal cual. O sea, yo, por ejemplo, fuera Colgate, hace tiempo hubiese quitado de alguna forma esos tubos plásticos. O sea, yo no veo que es tan difícil, pero de nuevo, no sé, yo lo veo con mi mente administradora. No, pero está bien, porque ahí vuelve otra vez el poder del consumidor. Si vos le exigís digamos, al comerciante, supongamos que aparece, suponte que aparece una marca que no tiene los tubos plásticos de dentífrico. Estás hablando de dentífrico, ¿no? Cuando dijiste Sí, Colgate. Entonces, suponte que aparece una marca que no tiene eso. Entonces, si la gente está concientizada y compra, aunque salga un poquitito más caro o del mismo precio, porque hasta se puede hacer perfectamente en forma económica, y uno va y elige todo el mundo esa marca, a las otras marcas no les va a quedar más remedio que cambiar. Entonces, uno tiene que estar consciente de todo eso. De hecho, no todos los tubos de dentífrico son plásticos, te cuento. Lo que pasa que, claro, les dura más para, digamos, para tenerlo a la venta más tiempo y porque si no, otros envases que por ahí tienen la posibilidad de ser biodegradables para poder ir a compostera, por ahí no se van degradando con el tiempo y no pueden estar tanto tiempo en los depósitos, en los supermercados, ¿no? Es todo un sí, tema es ese todo un también. tema, sí. Y la inocuidad, y no, yo me imagino todo lo que hay, pero es que de verdad, Irene, creo que lo decimos demasiado y yo no sé, yo siento que la gente no lo dijera, pero es que estamos inundados en plástico, o sea, ¿a dónde creen que va a ir a dar ese plástico? Bueno, pero no creas que el producto que se envasa, por más que tenga una calidad óptima, no va a adquirir las propiedades o el gusto del plástico. Mirá lo que pasó con la FDA en Estados Unidos hace unas décadas atrás. Resulta que antes se envasaba, cuando aparecieron los plásticos, que fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que las petroquímicas empezaron a tener un auge tremendo. Estoy hablando de la década del 50, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, envasaban bebidas alcohólicas, por ejemplo, en envases de plástico. Pero resulta que después se vio, o sea, no era PET, era otro tipo de plástico, digamos, no tan purificado como es el PET. Y con el tiempo, la gente empezó a tener ciertos problemas, además de cuestiones de alcoholismo, digamos, que no tienen nada que ver con el alcoholismo, esto que te cuento. Entonces empezaron a hacer la trazabilidad, a ver, bueno, qué tenían en común todas las personas que tenían determinados signos y síntomas de una enfermedad, y se dieron cuenta que consumían alcohol que venían en estos envases. Entonces, comprobaron con microscopios nanotecnológicos que estaban recién apareciendo que migraba parte, o sea, cuando se hace la fabricación del polímero, el polímero es como si fuera un cuadriculado nanomicroscópico, entonces parte del componente que se envasaba migraba del plástico hacia lo que se consumía, que por ahí estaba en óptima calidad, pero cuando pasaba un tiempo en el envase, entonces adquiría ese tóxico, ¿no? Era una toxina. Entonces, Ujú, la FDA sacó una resolución, la FDA es la Food and Drug Administration, ¿no? Que sería la Administración de Medicamentos y Envases de los Estados Unidos, que fiscaliza todo correcto. esto, que no se podía envasar nada que tuviera alcohol o que tuviera aceite, porque con los aceites pasaba lo mismo, el aceite comestible, en ese tipo de plástico. Sí, por ejemplo, en PET, por eso ahora el PET actual es absolutamente seguro en ese sentido, pero antes no era así al principio. Entonces, cuando empiezan a verse ese tipo de cosas, ya está hecho el daño, digamos, a la gente, ¿entendés? O sea, empiezan a probar, a ver qué pasa. Como son multinacionales de los plásticos, las que envasan y las que producen estos envases, por eso es tan importante que los países tengan una ley de envase. En la Argentina todavía eso no salió, hay varios proyectos, siempre pasa lo mismo, que nunca llegan a tratarlo o pierden estado parlamentario porque pasa el tiempo. La ley de envases es fundamental, que los países, hay algunos países del primer mundo los tienen, pero en América Latina son contados con los dedos, ¿no? Todos estamos igual. ¿Cuáles han sido los países que has visto que han sido más exitosos en cuanto a esto de las regulaciones y todo en cuanto a plásticos y empaques?
Mira, contrariamente a lo que uno pueda creer, Estados Unidos no, porque en Estados Unidos, aparte de ser la cuna del hiperconsumo, no tienen en cuenta muchas de estas cosas. La normativa ambiental deja bastante que desear si lo comparás con la Unión Europea. La Unión Europea es fabulosa, la normativa de la Unión Europea es una de las mejores del mundo. Después hay otros países como Australia, Canadá. Canadá mismo, por ejemplo, tiene muchísimas normativas que Estados Unidos en eso es más laxa, ¿no? Canadá son muy estrictos en materia ambiental porque tienen la mayor parte de la población, como vos sabés, por un tema de clima y de relieve, la tienen cerca del límite de con los Estados Unidos, porque los territorios de más al norte hace mucho frío y por supuesto hay poblaciones, pero tienen una densidad muy baja. Entonces ellos se cuidan muchísimo y en invierno las grandes ciudades tienen toda una ciudad subterránea debajo para que la gente vaya de un basement, de un sótano de un edificio a otro, como por galerías interiores con calefacción para no tener que ir por la calle durante la nieve. Yo hice una pasantía en Quebec y me acuerdo que en invierno estuve un tiempo, ¿no? Y me acuerdo que en invierno yo tenía que caminar como 8 cuadras hasta la sede del edificio de la universidad donde estaba tomando clase, y era todo por abajo desde el edificio donde yo vivía. Y hay galerías, hay cines, hay de todo, es toda una ciudad subterránea, para evitar caminar por donde está nevando fuerte, ¿no? Arriba de la superficie. Claro. Y entonces imagínate si ahí se concentra, no sé, en el aire acondicionado, en un montón de lugares, cualquier cosa que no sea natural, ¿no? Desde gérmenes hasta los microplásticos que permanentemente están emanando nuestra ropa, es complicado, es complicado, produce alergias también en la gente. Wow. Sí, es un tema que la verdad que no nos alcanza un vivo, ni 10 vivos para tratar todo esto. No, te quiero aprovechar aquí para mandar saluditos. Bueno, ella me dice que le angustia mucho escuchar todo esto, pero que estamos aquí para trabajar por el bien, que no se le ocurre de otra, así es. Y Lu nos dice que en México son menos en la localidad donde vivo, ya están regulando los envases retornables. Que al menos están ya regulando eso. Sí, es que de verdad que ya vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Bueno, aquí Lu también nos había dicho que fibra de piña, que están haciendo cosas. Yo he visto cosas increíbles, que están haciendo fibras hasta de tela de arañas. Sí, bueno, los nanotecnólogos están estudiando la tela de araña para copiar la resistencia, ¿no? Porque son muchas fibras muy nanométricas, muy chiquititas. Y yo te quería comentar con respecto a lo que decías de la piña. A mí me molesta mucho cuando, por ejemplo, hablan de cuero ecológico, que de ecológico no tiene nada, cuando hablan en realidad de la cuerina, que es plástico. Claro. El cuero ecológico verdadero es lo que se hace con piña o que se hace con la cáscara de palta, ¿no? Sí. Que ese es un verdadero cuero ecológico. Ahí estoy mirando en la cajita, es verdad que consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito por mes. Sí, eso es en la Argentina. Eso me pregunta Silvina, ella es argentina. Sí, acá salió. Yo también vi eso en alguna parte. Sí, salió un reporte de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que es una ONG muy importante de acá. Pero volviendo al tema del plástico, digamos, ecológico real, hecho con cáscara de piña o de palta o de lo mismo con fibras de bambú, como vos decías, eso es verdad, con eso hacen los zapatos, lo que llaman el cuero vegano, ¿no? Los zapatos veganos. Lo que pasa es que me causa gracia también, porque los zapatos veganos tienen toda la caprillada de la botita o del zapato hecho con ese material y resulta que la suela es plástica, porque si no la suela se desgasta un montón, así que por más que lo de arriba uno lo pueda poner en una compostera, cuando ya ese calzado se estropeó, ¿qué hace con la suela? Sí, aquí alguien me preguntó por el ecoladrillo. Hay países en América Latina que construyen cosas con esto. Ahora bien, esto ha sido debate en muchas cosas porque no es que sea la solución. Yo siento que es como una medida de contención y creo que quería preguntarte si sabes, las botellas de amor en Argentina en realidad no las usan para construir como estas, ¿verdad? En realidad ahí está, nosotros le llamamos aparte, el ecoladrillo es una cosa y la botella del amor es otra cosa, porque eso lo que tiene son los envases de los snacks y de todo lo que viene, que muchos son de polipropileno. Claro, no, lo que pasa es que, a ver,
Lo ideal sería no usar, o sea, que la gente no compre lo que viene en esos envases, punto. Acá empezaron a ver ahora en la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios, yo celebré la iniciativa, como hay en Europa, en Alemania, lo copiaron en realidad de Alemania, que tomó la iniciativa, fueron los primeros, los supermercados libres de envases, no solamente libre de plástico, libre de envase. Vos vas con tu Tupperware o con un envase de vidrio, podés comprar ahí un Tupperware que por supuesto lo utilizás un montón de veces, pero hay que, claro, tiendas a granel, pero no tiene límite mínimo, no es como una dietética. Yo voy a la dietética de mi barrio y me dice, no, mínimo tenés que llevar 100 gramos de tal cosa. Si yo quiero 5 gramos de azafrán, porque es carísimo, puedo comprar 5 gramos de azafrán en un tupper chiquitito así, del tamaño de un botón. O sea, no tiene límite, digamos, mínimo, y eso está bueno. Entonces te pesan el envase cuando llegás, y después te pesan el producto con el envase. Vos pones una etiqueta, ¿no? De cuánto pesa el envase, y después la etiqueta de lo que compraste, y te restan el peso del envase, ¿no? Claro. Que eso está muy bueno, se está usando mucho. A ver, otra pregunta de Azul. Azul es alumna mía. Hola, Azul. Hoy a la mañana tuvimos clase. Es una de las chicas que te conté que tuve en primer año y que tengo de vuelta. ¿Qué otros productos son llamados eco-friendly? No lo son. Y no lo son, como el ecocuero, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el tema de los tapados de piel, que por supuesto fueron muy cuestionados, ¿no? En su época, cuando se puso de moda con las actrices de Hollywood, pero fíjense que, yo no es que esté de acuerdo a matar animales para hacer un tapado de piel, ni mucho menos, pero por lo menos eran animales de criadero, ¿no? De la fauna silvestre, pero cuando aparece la piel sintética y todo el mundo se compró los tapados sintéticos, o la peluca de Cane Calón, que se pusieron de moda en la época de los pantalones anchos, en los años 70, todo el mundo usaba esas pelucas, como tenían las actrices de nylon, de distintos colores, bueno, nada más antiecológico que eso. El tapado sintético es puro nylon, por lo menos el tapado de piel de criadero se puede poner en una compostera, el tapado de nylon no. Entonces lo ideal es usar de paño. Hay tapados muy abrigados que son de fibras que por más que parecen finas, son muy abrigadas. Por ejemplo, los ponchos que utilizan acá en la Argentina, en el norte, de los camélidos sudamericanos, que son en general la alpaca, la llama, ¿no? Bueno, también está el guanaco, pero no, bueno, la alpaca y la llama sobre todo, y la vicuña también, la piel la lana de la vicuña con la que hacen las mantas o los ponchos, es lo más abrigado que hay, y son finitas, porque es una lana, digamos, la vicuña lo tiene justamente para el altiplano, para las zonas altas sobre el nivel del mar, donde hay una amplitud térmica enorme, ¿no? Donde de noche es un frío tremendo. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué es una botella de amor? Pregunta. A ver, Lu, una botella de amor le llaman mostrarla, ahí la va a mostrar Susi. Se parece a esto, se parece, es pero una no botella a ver, explico, es una botella de material descartable donde adentro se van poniendo los envases de alfajores, de snacks, uno va empujando con un palito y va, digamos, rellenando para que eso no vaya a la basura, porque no tiene posibilidad de ser reciclado. Entonces, sobre todo los que son crujientes, que cuando uno yo digo que todo lo rico, los chocolates, las galletas, las papitas, todo lo que engorda y es súper procesado. Sí, yo no compro nada, te cuento que yo no compro nada de eso, no consumo. Mira, si pudiera ir ahora a mi heladera, a mi nevera, como dicen ustedes, te mostraría, hice un bizcochuelo enorme para todas mis meriendas, con 4 ingredientes, en 5 minutos sin batidora, que lo hago en 5 minutos, y lo fracciono y lo frizo. Entonces todos los días, ese es y es riquísimo. Excelente estrategia. Yo esto lo hago también mucho a nivel de conciencia, porque esto me dice qué he estado consumiendo, qué he estado comprando, porque Irene, yo soy tan perfeccionista que hasta el sticker que viene en la palta, yo lo meto aquí. O sea, todo lo que yo no puedo reciclar o reutilizar y cabe aquí. Bueno, bandejas de foam, cuando no he salido de ellas, porque mi esposo me dijo, sorry, no conseguí, si no en esa, yo la parto en pedacitos y viene acá. O sea, yo sé que no es la solución, pero yo prefiero pensar que está aquí y no en el mar. Seguro, claro, seguro. Lo que pasa es que, bueno, yo no como nada que sea procesado. Yo no compro nada de todo eso, nada. Sí, claro. Todo lo que tiene más de 4 ingredientes o 5 ingredientes de lo que uno compra,
Por Ya, ejemplo, está fuera. el pan tiene 2, 3 ingredientes, qué sé yo, harina, agua y levadura o sal, digamos. Todo lo que tiene más de 4 o 5 ingredientes ya se considera un ultraprocesado y no es bueno. Entonces, siempre que uno pueda, ahora estando en cuarentena, en casa, que uno tiene un poco más de tiempo, yo no, mira, fíjate que mi vida cambió completamente porque yo no cocinaba nunca. Yo toda la vida tuve empleada con cama. De hecho, ahora es una mujer que hace más de 20 años que está en mi casa. Desde que yo me casé, hace más de 40 años, tuve nada más que 2 empleadas. Y la anterior era una señora grande, se jubiló, y esta mujer que tiene casi mi edad también pronto se va a jubilar. Ahora está en su casa porque yo la protejo, porque está en una zona del área metropolitana de Buenos Aires con mucha circulación del virus. Le pago el sueldo, por supuesto, pero no viene a casa. Entonces, yo, por ejemplo, que nunca limpiaba mi casa porque se ocupaba ella, que nunca cocinaba porque se ocupaba ella, ahora hago todo eso, pero ¿en qué tiempo lo hago? En el tiempo que a mí me llevaba a viajar hacia las universidades. Yo vivo, para los que no son de Buenos Aires, les cuento que acá las distancias son enormes. Yo, por ejemplo, para ir a la Universidad del Conurbano de 3 de Febrero, tengo que, y eso que voy en auto porque llevo la computadora, tengo a veces que estoy, solamente para cruzar la avenida General Paz, entre la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, estoy como 20 minutos, tardo Claro, 1 hora. La gente que toma transporte público, 2 horas, estoy hablando en tiempos normales, no en tiempo de pandemia, ¿no? claro, Ay, claro. ahí me dice Laura, Laura, gracias por seguirme en todos los vivos, sos una genia. No, soy Sí, una persona normal que me apasiona lo que sé y me gusta transmitirlo, ya nada más. somos dos. Aquí nos podrían dar 2 horas. Te quería Ahí, hacer mira, una ahí preguntita. dice, Esme Villar dice, como decís vos, Irene, lo que hay que hacer es evitar generar residuos. Yo siempre digo, mira, una frase que yo la traduje del inglés, hoy justo se la contaba a un productor de la TV Pública Argentina, porque voy a salir en un programa que se graba la semana que viene y saldrá dentro de un mes. Y me llamó un productor justo de la TV Pública y estábamos hablando de eso, y yo le contaba que es un chico joven que tiene 30 años, no sé, la edad de mi hijo menor, y yo le decía, yo traje de Estados Unidos la frase que se decía en inglés, el mejor residuo es el que no se genera. O sea, ya Totalmente. lo dicen, pero no lo hacen. Es como, haz lo que yo Claro. digo, pero no lo que yo hago. Entonces, yo siempre lo repito, el mejor residuo es el que no se genera. Y ahora lo veo en todos lados, en todas las redes sociales, en todos los Yo lo he influencers. visto un montón. Bueno, y cuando yo digo, yo fui la que dijo por primera vez hace 40 años esa frase, la gente se cree que estoy embromando, que no es verdad, pero les aseguro que les juro que es real. Esa frase Ah, la dije yo acá por primera vez. aquí Rosana nos había preguntado que si de casualidad sabes en Argentina dónde están las tiendas estas como a granel. Sí, bueno, hay varias. La más grande, la última que se creó ahora en el mes de julio, justamente aprovechando el Julio sin plásticos, la que la inauguraron es en el barrio de Belgrano. Se llama, no me acuerdo, Cero Envase, creo, algo así. Fíjate en las redes sociales. Después me fijo bien, en todo caso escribime en privado, porque yo lo sigo en Instagram. Entonces me fijo bien el nombre y en el perfil está la dirección. Está en el barrio de Belgrano. Estoy mirando la hora porque Sí, faltan porque nos quedan 10 minutos. Ni me 10 digas minutos. No, nada quería porque contar quiero una cosa. preguntar. Quería contar algo que por ahí les interesa. Yo durante muchos años di en forma presencial las diplomaturas que duran un cuatrimestre. Hay 4, una que se llama Ecología de la Contaminación Acuática y Análisis Ambiental, Modificaciones Ambientales Producidas por las Grandes Tecnologías, Introducción a la Economía Ecológica, y la otra es sobre Evaluación de Impactos Ambientales. Yo las estoy dictando ahora absolutamente online. Ya habíamos generado la versión online hace un par de años atrás, pero ahora con la pandemia es importante que todo el mundo sepa que eso se puede cursar. Es muy económica, la organiza un instituto, es muy económica y todas las clases van, o sea, no tiene parciales, está pensada para gente ocupada. No Ok, tiene parciales y el trabajo final es optativo y ahí varía si uno tiene el certificado de aprobación o el certificado de claro, asistencia. claro. Pero si quieren información, que me escriban. Lo mismo, si alguna pregunta, porque tengo miedo que se nos corte el video, si alguna pregunta No, a quedó mí sin me avisa contestar. cuando ya se va a cortar. Ahí nada Ay, más. Silvina me dice, son geniales las diplomaturas. Sí, yo sé que Silvina hizo. Gracias, Silvina. Viste, el boca a boca es lo mejor que puede pasar, Sí, que te claro. diga gente que lo hizo. Que Van a si creer ella, que yo las mandé a decir eso, pero no las mandé a decirlo, lo dicen de que verdad. Lu pregunta que si de México, que si ella puede participar estando en Cualquier México. persona de cualquier parte del mundo, porque en realidad o sea, están en español. Así que Claro. cualquier parte del mundo
Mis suculentitas, mira, ¿qué beneficio tiene? Bueno, yo estoy usándolos para hacer después un banquito, pero o sea, es porque mi esposo, por ejemplo, toma mucha Coca-Cola y si bien puedo mandar a reciclar la botella con la etiqueta, yo las guardo porque eso le genera conciencia para que él vea la cantidad de Coca-Cola que está tomando. Entonces, también como él toma Coca-Cola, pues yo mando a reciclar todas las que puedo, pero es eso, porque esto me mantiene muy, cuando voy a comprar algo, digo, uy, tengo que lavarlo, echarlo en el ecoladrillo. A mí me ayuda montones porque, o sea, estoy en ese proceso de, qué estás haciendo? ¿Un barquito con eso? ¿Un voy a barquito? hacer un banquito así como para apoyar los pies, porque tampoco es que quiero tener 10, o sea, ahorita tengo 3. Y aquí Ah, meto, no, yo te entendí, banquito, yo te entendí barquito, porque hay gente que hace no, balsas. Hay un documental que está traducido, que lo pasó a la televisión española, que se llama Océanos de Plástico, que hicieron una balsa con todas esas botellas del sí, yo he humor visto. y salieron a navegar a recolectar plásticos. Yo les recomiendo ese y también otro, eso tiene ya muchos años, pero la verdad que no perdió vigencia por todo lo que está pasando ahora con los plásticos y más con los Claro. barbijos, ¿no? Aquí, El otro documental se llama Adictos al Plástico. Son cortos, tienen menos de una hora. voy a buscar ese. Aquí nos hicieron una pregunta que por qué no prohíben el plástico. O sea, creo que es algo muy complejo. Solo Bueno, con pero lo eso que sé es sería que como los decir, hay. ¿por qué no prohíben el combustible fósil la nafta o la gasolina para los autos? En este momento está tan metido en nuestra vida cotidiana para todo que va a haber una transición. Tampoco es posible hacerlo todo de golpe. Pero en algún No, momento, cuando el consumidor mismo, además de las regulaciones que estoy absolutamente convencida que tienen que venir del Estado, incluso para la publicidad, no puede ser que la publicidad, yo lo primero que haría es cambiar completamente las carreras de marketing y de publicidad, porque lo que están haciendo es que el consumidor consuma, valga la redundancia, más de todas estas cosas, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es regularlos desde ese lugar, desde el Estado. Y por otro lado, el consumidor tiene también la posibilidad de elegir, el consumidor consciente, ¿no? Es lo que claro. hablábamos antes de la pasta. Los quería decir antes que se acabe el tiempo, que si en alguna cosa me quedo sin contestar, ahí está mi Instagram, porque esto va a quedar en el Instagram de Sostenible Pura Vida, Sí. pero el mío es Sirene, WAIS con A y una sola S, todo junto. Primero el apellido, después el nombre. Me siguen, me escriben en privado, les pido que me sigan, porque si no me siguen, yo no soy ninguna influencer y no es que quiera sumar seguidores, no me interesa, pero Ya el problema somos que dos tengo, aquí no, que pero no el problema somos que tengo, el influencers. problema que tengo, ¿sabes cuál es? Que cuando no me siguen, me aparece en un lugar, como está configurado mi celular, que no pude dilucidar por qué, me aparece en un lugar oculto que no lo encuentro No, eso a mí también. Lo y no tienes que puedo pasar contestar al las primary preguntas. o al general. Entonces me siguen y me aparece, si los autorizo a que baje la pregunta, les digo que sí, y entonces ahí entran en la casilla de todo el mundo, pero si no, no los veo. Y Ok. entonces yo siempre contesto porque tengo mucho tiempo, estoy en casa y te Chris doy quiere clase un saber rato nada más. en qué documental o frase los franceses dijeron que el mar comienza en las alcantarillas por los microplásticos. No me acuerdo el nombre del documental, pero si se fijan en internet las imágenes, está lleno de imágenes de las alcantarillas que dice la mer commence ici, quiere decir en francés, el mar comienza acá, en las alcantarillas, para que la gente tome conciencia, porque Claro. ahora las calles de París están un poco más limpias. No sé si será porque las limpian por la pandemia mundial o qué, pero las veces que yo estuve en Francia, realmente en los barrios más céntricos, los que están alrededor de la Tour Eiffel, son un asco. Los franceses son muy sucios en general. Entonces, es todo lo contrario de lo que uno podría ver, por ejemplo, no sé, yo nunca viajé a Japón, pero por lo que veo de lo que cuentan de Japón, que hay una limpieza, no hay ni cestos en la calle porque la gente guarda en su cartera o en su bolsillo el residuo y lo tira en su casa y se divide como en 40 containers diferentes en la clasificación que hacen. Y si hay algo un poco más voluminoso, hay que sacar un sticker municipal, quiere decir que uno pagó el impuesto, pegar la etiqueta y dejarlo donde se dejan los residuos en los containers para ser levantados, que uno no lo puede dejar sin ese Claro. sticker, porque ahí se come una multa, ¿no? Le tengo una pregunta muy importante antes de que se acabe el tiempo, que creo que nos quedan 5 minutos. Mira, Decime. ¿qué consejo le darías tú a todos estos países que somos parte del continente de América
porque es que el tema es que cuando yo salgo y hago fotos y hago videos, la gente lo toma personal, más porque soy extranjera aquí en Dominicana, como que les estoy poniendo en evidencia, ¿no? Es que indistintamente de donde yo esté, yo ya tomé una decisión que limpiaré playas, esté aquí, esté en la China, esté en donde esté. Quiero hacerlo porque sé que si no hay consecuencias graves en el ambiente. O sea, ¿cómo hacemos para superar eso de que no es una cuestión de que lo hacemos para poner en evidencia al país, sino que estás de acuerdo en que esto es una problemática global? O sea, en todos los países tenemos los mismos problemas con las costas. O sea, podríamos afirmar que literalmente todo el planeta Tierra está lleno de plástico en los mares, en los océanos. Totalmente, y con educación y con información, explicándole a la gente de buena manera, no enojándose, explicándole bien, porque hay mucha gente que en realidad no reacciona mal por, digamos, porque es mala o porque cree que está haciendo algo mal, lo hace por ignorancia, no saben en realidad del daño que está, o no les importa, hay gente que por ahí sabe y no le importa, pero la gran mayoría en realidad no es que no sabe y no le importa, la gran mayoría de la gente no ignora cuál es realmente la consecuencia, el impacto ambiental. Yo la verdad que no compro nada que tenga plástico, te digo sinceramente, yo uso, por ejemplo, trato de todo lo que sea artículo de limpieza, acá hay en los barrios, hay locales que venden suelto. Yo llevo el bidón de detergente, el bidón de lavandina y me lo llenan con lo que viene de un gran container, ¿no? Que a su vez ellos lo entregan y lo cambian por uno, cuando está vacío, por uno lleno. Claro. Yo no compro ni la botecita de detergente para los platos, o sea, todo lo que yo compro de limpieza es todo suelto. El líquido para lavarropa también. Claro. Trato de evitar el cepillo de dientes de bambú, o sea, el peine de madera, qué sé yo, todo lo que uno pueda ahorrar. La verdad que el plástico es un grave problema y si todos pudiéramos tener esa conciencia sería importantísimo. Claro. Te voy a hacer una pregunta. Para las personas que usan todos estos términos, biodegradar, todo eso, ¿realmente el plástico llega en algún momento a no dejar rastro? O sea, sabemos que se fragmenta, ¿verdad? Ya sea por la luz solar o porque, bueno, no sé, de tanto tiempo se va quebrando, pero llega un momento en que uno realmente puede decir que las partículas de ese plástico, los microplásticos, ya como que no desaparecen, es como esconder la basura bajo la alfombra, no desaparecen nunca, se lo tragan los animales, o inclusive nosotros cuando comemos pescado, que a su vez comió otro pez, que a su vez comió, no sé, un cangrejito, que a su vez comió algas, todo eso, el mismo pez en el estómago tiene eso, entonces, si está en el estómago solo, bueno, no pasa nada, porque en general uno no come el estómago del pez, pero si vos te comes un animal filtrador, como una almeja, o un mejillón, con seguridad que te estás comiendo microplásticos. Lo que pasa es que el único plástico que realmente es seguro para el ambiente es el plástico biodegradable, que se hace tanto con vegetales como con las fibras de plantas, ¿no? Como también con algo derivado de animales. Por ejemplo, las plumas de los animales que se comen, uno puede sacar la pena, que es la parte de adentro de la pluma, que es del mismo material que nosotros tenemos las uñas y en el pelo, ¿no? Que es queratina. Entonces, con la parte de los pelitos blanditos se hacen por ahí almohadas o lo que sea, pero con la parte dura, eso se procesa y con eso se puede hacer plástico biodegradable, con cáscaras de naranja, con cáscaras con cualquier planta, con cáscaras de banana. Lo que pasa es que en el costo-beneficio es mucho más caro que hacerlo en la industria del petróleo. Y aparte hay una cuestión muy importante que no es un dato menor, el lobby que hacen las empresas petroleras para que se utilicen derivados del petróleo. Porque se utilizan derivados del petróleo en todo. Se usó los plaguicidas derivados del petróleo que son no solamente bioresistentes, son biomagnificables en la cadena alimentaria, entonces hoy están prohibidos como el DDT o el paratión, porque hacen un daño irreparable. Entonces, el tema es que a medida que uno va tomando conciencia y va creciendo el conocimiento, nunca tuvimos más conocimiento en la historia que ahora, cada vez el conocimiento es más vertiginoso. Entonces aprovechemos la posibilidad que todos tenemos la biblioteca en casa, que me parece un buen consejo para cerrar. ¿Cuál es la biblioteca en casa? Google. No todo es creíble. No, Mr. Google, no todo es creíble, pero hay mucha buena información en Google. Entonces, googleen, busquen información, asesórense, infórmense,
aprovechen este tiempo de pandemia, en vez de estar mirando una película en Netflix, pónganse a buscar algo que les interesa o vean un documental real, no ficción, ¿no? Un documental real de cosas por ejemplo, ahora estoy viendo una serie bastante interesante, que es todos los días, todos los capítulos van a un país diferente en pos de la sustentabilidad, que es una serie que acaban de... La de Zac Efron. Exactamente, la de Zac Efron. La acaban de... segundos. 20 segundos quedan. Irene, bueno, muchísimas gracias. Hagamos parte 2. A disposición en mi Instagram, Irene, escríbanme y gracias por haber estado ahí. Gracias, te quiero mucho, Irene. nos seguimos en contacto. Fuerte. Esto Bye. queda grabado. Bye, bye. Sí, bye.